Un saludo para todos. Me corresponde conversar con ustedes sobre los secretos en el diagnóstico del glaucoma. Muchas gracias a la Fundación Santa Fe, al doctor Giovanni Castaño por la invitación y obviamente al Laboratorio Sabot por el patrocinio a este curso. Entonces, lo que quiero hablar primero, antes de entrar en un poco ese tema de los secretos, que son seguramente más bien verdades ocultas, es algo muy importante y es primero definir el glaucoma. Y el glaucoma ha tenido un poco de cambios a través del tiempo en eso que es tan importante como su definición, en que, como todos sabemos, sacamos la presión intraocular de lo que es la definición del glaucoma y nos quedamos con que es una neuropatía óptica que claramente se caracteriza principalmente por esa reducción, especialmente a nivel de la capa de fibras nerviosas de las células ganglionares de la retina, y que eso se va traduciendo a medida que la enfermedad progresa en una pérdida del campo visual periférico y obviamente avanzará según la severidad. El principal factor de riesgo no deja de ser la presión intraocular, pero entendiendo que muchas veces también tenemos otros factores de riesgo que considerar, por lo tanto es una enfermedad principalmente multifactorial y sabemos que en algunos casos tenemos presiones dentro de lo normal en casos que pueden corresponder a glaucoma, como también tenemos pacientes con presiones fuera del rango normal, como el hipertenso ocular, pero sin una patología evidente. Entonces no hay duda que el aspecto del disco óptico principalmente es donde está el daño, el blanco real, y pues estos hallazgos son los que nos hacen sospechar la posibilidad de glaucoma cuando lo examinamos con detalle en la lámpara de hendidura y obviamente ya con los exámenes tanto funcionales como estructurales que hacemos. Entonces, lo primero que quiero hablar es las etapas de ese diagnóstico, porque las etapas del diagnóstico tienen como base el examen clínico ocular. No necesariamente que nos centremos solamente en lo que son los exámenes paraclínicos, que obviamente también son muy importantes. Entonces, empecemos por algo que parece un secreto, pero un secreto a voces, y es eso, el pilar de la sospecha y del seguimiento ya de nuestros pacientes, tanto los potencialmente riesgosos de glaucoma como los glaucomatosos, pues es ese examen clínico que hacemos en el consultorio. Es importantísimo, obviamente, poder tomarnos, y no tiene que ser un examen exageradamente largo, pero sí los minutos necesarios para poder evaluar lo más importante, no estar de carreras en el examen, sobre todo cuando queremos ver un nervio óptico, por ejemplo. Y lo más importante es por lo menos que hay cosas básicas de nuestro examen que no debemos olvidar, porque además no debemos depender 100% de los exámenes. Esto es unir información, tanto lo clínico como lo paraclínico, para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y lo primero que quiero decirles, después de obviamente tomar agudeza visual y todo lo que hacemos en el estándar, digamos, del examen clínico, es la toma de la presión. Y parece de pronto algo muy obvio, pero no necesariamente muchas veces lo hacemos con la rigurosidad que deberíamos en el consultorio. Entonces, sin duda, como dije, la agudeza visual con y sin corrección. La forma correcta de tomar la presión, y primero es olvidarnos un poco del mito del 21, porque eso literalmente es un mito, ya ese punto de corte arbitrario sabemos que no tiene ni pies ni cabeza para determinar si el paciente es o no un paciente glaucomatoso. Pero en esa toma de la presión hay que recordar esto, hay que recordar las miras de los prismas que estamos utilizando con lo que es la tonometría de Goldman, que probablemente es la que la gran mayoría de nosotros utiliza, a pesar de que haya otras probables tecnologías. Me voy a referir a la que se usa de manera más masiva. Y recordar cómo está en este diagrama, cómo es que deben ser alineadas las miras es absolutamente clave. ¿Por qué la fluoresceína? Esta es la razón. Hay que tener una densidad de la mira. No puede ser una mira lineal como cuando no ponemos ninguna fluoresceína, o una mira relativamente muy gruesa tampoco cuando se nos va la mano un poco en la fluoresceína o en esos ojos que son con una película lagrimal de pronto demasiado significativa. Y tiene que ser la cantidad suficiente para que, como en esta fotografía, podamos ver ese grosor de la mira que nos permita precisamente alinear la superior y la inferior de manera que se unan en esa parte interna. Esa es donde queda la toma de la presión de Goldman de forma más precisa. Entonces, si no ponemos fluoresceína, vamos probablemente a subestimar la presión y claramente, pues obviamente bajo anestesia, porque
Este procedimiento se hace rutinariamente así, aunque les cuento que tengo pacientes, seguramente ustedes también, que por X o Y razón son un poco alérgicos o alguna circunstancia específica, sobre todo al anestésico, y prefieren que se tome sin anestesia, y se puede, simplemente que se necesita un paciente muy colaborador. Entonces, cuando empezamos hay que empezar a alinear, y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, no solamente no estamos en el punto, sino que esta mira tiene mucha más volumen de área, mientras que esta está achatada, o sea que nos está faltando moverlo incluso en la dirección vertical, y ahí vamos poco a poco hasta que casi nos vamos aproximando a lo correcto y lleguemos realmente al punto correcto. Muchas veces tomamos la presión no una sola vez, sino algunas veces más de una, precisamente como para corroborar nuestros datos. Aquí, por ejemplo, vemos que está muy bajo el tonómetro, porque el prisma, fíjense que aquí abajo nos sale también muy larga la mira, muy achatada la de arriba, entonces nos toca organizarlo hacia arriba, y todo lo contrario en esta foto lateral, donde seguramente lo tenemos muy alto. Entonces hay que descartar esas localizaciones incorrectas y no de pronto de rapidez tomar ese valor como un valor de referencia, porque seguramente vamos tanto a ganar como a perder, así sean milímetros de mercurio, pero es que en el seguimiento de nuestro paciente con glaucoma sí es vital, porque de ese control óptimo o no de la presión va a depender muchas veces nuestra conducta y poder decir si tenemos una presión medianamente estable o no. Otra cosa bien importante es la revisión de la calibración. Y digo la revisión porque nosotros no calibramos el tonómetro ya está calibrado. Lo que estamos haciendo es revisar que la calibración esté adecuada. En la gran mayoría de los tonómetros de Goldmann vienen con su barra de alineación de la calibración, la ponemos en el sitio donde se inserta, y lo que vamos a hacer es que en la posición 0, en la posición 20 y en la posición 60 podemos realmente verificar si nuestro tonómetro se mueve en esas posiciones hacia adelante y hacia atrás. La cabeza del tonómetro va a tener un movimiento y eso nos va a dar más o menos un 0.5 como mucho de probable margen, llamémoslo así, de error, que es absolutamente adecuado, y quisiera decir que el tonómetro está perfectamente calibrado. Si no fuera así, nos toca mandarlo a revisión, porque eso ya requiere otro manejo importante. Por ahí estuvo circulando de la Academia Americana de Oftalmología un video donde podían explicar cómo revisarlo. Pienso que es mejor mandarlo a un experto para que lo haga. Entonces, el segundo punto bien importante que me gustaría rescatar también es la gonioscopía. Entonces, parece un secreto, pero resulta que es un secreto que todos sabemos que es un examen importante, pero no se hace realmente con la frecuencia y con la rutina en los pacientes de una consulta simplemente general, por ejemplo. Todos nuestros pacientes, ojalá, deberían tener en esas consultas de primera vez un examen gonioscópico con un lente adecuado, como son los lentes de 4 espejos, bien sea con mango tipo Posner o sin mango como este tipo Sussman, pero eso nos permite poder, dentro del diagnóstico de lo que es la definición del glaucoma, entra también la clasificación de ese glaucoma. Entonces sabemos que los dos grupos principales, aunque glaucomas hay muchos, son verificar si es de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Entonces es una prueba absolutamente básica dentro de eso. Además, el ángulo, recordemos que es dinámico. Eso quiere decir que una gonioscopía que hago hoy, unos años o unos meses después en algunos pacientes puede realmente tener variaciones, y es importante estar atentos a eso. Es importantísimo identificar las estructuras. No solamente que si fue cerrado o abierto, sino veo o no veo todas las estructuras que debo ver. Recordemos un concepto bien importante que es que en inglés es el corneal wedge, que es donde se une la línea, el haz de luz con el haz superficial de la córnea con el haz interno, y la unión de los dos representa donde está la localización de la línea de Schwalbe, y eso nos va precisamente a permitir identificar, sobre todo en ángulos que no son muy pigmentados, donde tenemos una malla trabecular muy transparente o muy clara, que a veces es difícil poder identificar realmente si, como en este caso, tenemos una distancia bien grande. Seguramente aquí están todas las estructuras en un ángulo abierto, aquí también, pero en cambio en este podemos ver que hay líneas pigmentadas, como podemos tener pigmento corneal o incluso la línea de Schwalbe pigmentada,
pero que realmente el ángulo esté cerrado en aposición, que cuando indentamos, y por eso también muy importante este tipo de lente que nos permite hacer esa maniobra tan vital para determinar si hay sinequias, si el ángulo está realmente solo en aposición y con la indentación lo logramos abrir y saber qué tanto alcanzamos a ver, porque pues claramente también para nuestros pacientes con sospecha de cierre angular, en los que pueda ser recomendado hacer una iridotomía, pues esto es absolutamente clave y es superior esa visualización directa que incluso muchas veces lo que nos puede dar una VM o un OCT, que pueden ser ayudas, pero no reemplazan nunca jamás al examen clínico. Entonces, esa indentación es absolutamente clave, como vemos en este simplemente diagrama de la página del doctor Alward de gonioscopy.org, que es realmente una página bien interesante y muy didáctica para ver todo lo del ángulo. Vemos cómo se ve muy cerrado, pero al hacer la indentación central sobre el lente, pues el ángulo claramente se abre y sería un buen caso probablemente entonces para permitirse hacer una iridotomía. El Van Herijk, que lo hacemos muchas veces todos de rutina, es muy poco confiable. No revela realmente la visualización de las estructuras del ángulo. Entonces nos va a decir más o menos, creemos que la profundidad, como por ejemplo en este caso, este ángulo probablemente es bastante estrecho, pero muéstreme, yo realmente miro la gonioscopía para saber qué veo y qué no veo, porque no me sustituye sin duda poder visualizar directo las estructuras. La mayor prioridad del examen clínico también se la damos al examen del disco óptico y de la lámpara en lámpara de hendidura. Cuando lo hacemos en lámpara de hendidura con los lentes apropiados, además podemos ver en profundidad y eso nos va a permitir realmente ver bien los detalles de los vasos, de la profundidad de la excavación, saber que podemos poner un factor magnificador para determinar el tamaño del disco óptico y saber si estamos frente a discos grandes o discos pequeños. Y la evaluación más importante, que siempre insisto, es no guiarse porque simplemente la excavación sea 0,6, 0,7, 0,8 o lo que sea, sino realmente la visualización del anillo neuroretiniano y de la excavación, pero con respecto al tamaño del disco. Ver cómo están los vasos, el tronco vascular central, la visualización o no de la lámina cribosa, la presencia o no a veces de atrofias peripapilares, y todo esto pues obviamente nos va a guiar en ese sospechoso diagnóstico de glaucoma. Otra cosa es no olvidar la regla Eysenck, que es importante simplemente porque como toda regla no necesariamente es absoluta y no se tiene que cumplir al 100%, pero cuando no se cumple sí nos da una alerta de ponerle atención y de pronto estudiar un poquito más los discos. Recordar esa mnemotecnia de inferior es el más grueso, sigue el superior, después el nasal y después el temporal. Y cuando hay, por ejemplo, en este caso, que se conserva, porque el nervio se ve muy bonito, pero cuando somos detallistas vemos que de pronto estos tres miden como parecido, entonces realmente no se conserva mucho y eso pasa o es más sospechoso, por ejemplo, como en este caso en los discos pequeños, donde de pronto parece muy simétrica el anillo neuroretiniano. Ahí también la simetría entre los ojos, sobre todo si no hay defectos refractivos o anisometropías importantes, los discos ópticos primordialmente no deben tener una diferencia de más de 0,2. Entonces, este es el factor de corrección dependiendo del lente que estemos usando. Si utilizamos probablemente los más comunes, que son el de 90 o el de 78 dioptrías, pues aquí está el valor de corrección. Y también con el Welch-Allyn, simplemente de puro oftalmoscopía directa, podemos estimar un poquito también el tamaño del disco, aunque hoy en día creo que muy poco en la práctica clínica lo utilizamos, pero es una herramienta que nos puede servir. Las imágenes, entonces ya venimos a la imagen. La foto del nervio óptico antes que la tomografía es gran parte importante de la documentación de los discos. No hay como ver una persona que te llega y que trae unas fotografías antiguas de sus nervios ópticos y que nos permite, por lo menos en ese aspecto medianamente subjetivo, pero que nos permite de todas maneras hacer ciertas comparaciones, poder evaluar. Entonces, ese documento fotográfico bien tomado realmente vale la pena tenerlo en los pacientes. Ahora hablando de los exámenes. La tomografía óptica coherente hoy en día es parte primordial del análisis que hacemos de nuestros pacientes, no solamente sospechosos de glaucoma, sino, como es lógico, de los glaucomatosos. Aprender a interpretar adecuadamente la tomografía es vital. Hay muchas posibilidades de tecnologías,
incluso en Bogotá, quienes estamos acá y en cualquier ciudad del país, no todas las instituciones tienen la misma tecnología al 100%, a algunas les gusta más una u otra. Hay que aprender a identificar cómo interpretar a la que yo estoy expuesto, y ojalá a mis pacientes procurar hacerles el seguimiento en la misma. No que todos estén igual, puede ser diferente según lo que haya sucedido, pero el mismo paciente sí debe tener obviamente su seguimiento con la misma, y ese es un error que se comete con mucha frecuencia, pero además de ser un error, también muchas veces es parte del sistema, donde sobre todo en ciertas, más que todo servicios de salud, donde de pronto hay convenios un día con una y otro día con otra, entonces los pacientes terminan con exámenes de diferentes instituciones. Entonces nos da la información del examen del día, pero no necesariamente nos ayuda a ser muy estrictos en el seguimiento, porque esos análisis de progresión, pues desafortunadamente los perdemos en el momento en que cambiamos de tecnología, porque no todas las tomografías miden las cosas de la misma forma. Aquí, por ejemplo, tenemos simplemente para mostrarles el que la gran mayoría de gente conoce, que probablemente es el CIRRUS, y vemos cómo están los mapas, hay las curvas, hay que aprender a ver todo esto. Aquí tenemos un Spectralis, donde también vemos un poco las mediciones de un disco óptico. Y como les decía, estos análisis de seguimiento son absolutamente importantes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, ¿cómo está la calidad de la imagen? Sabemos que también, dependiendo del instrumento que estemos usando, es distinto. En el CIRRUS, por ejemplo, es una escala de 10/10, de manera que eso sería una imagen muy perfecta. Toleramos o nos gustan imágenes que ojalá no tengan calidades por debajo de 6, simplemente por tener una imagen por lo menos mejor. Y cuando tenemos imágenes pobres, que muchas veces es porque hay ojos difíciles, ejemplo un miope magno, entonces pues desafortunadamente están llenas de artificios y de errores. Verificar que la iluminación se vea bien, que toda la imagen aparezca en el cuadro, que esté centrado, que no haya signos de movimiento, y eso permite obviamente que la segmentación sea perfecta. Sabemos que tenemos la información del ojo derecho y del ojo izquierdo, y además nos muestra la simetría entre los ojos, pero aparte de mirar el valor que todos vemos de entrada, que es cuál es el promedio del espesor de la capa de fibras nerviosas, es importante aprender a mirar la parte de segmentación por cuadrantes o la parte de segmentación por horario. Aquí ya podemos ver que aunque aquí todo salió verde y todo salió verde en los cuadrantes, por ejemplo en este paciente, en el sector superior y temporal, sí hay una sospecha de un adelgazamiento importante que se refleja también en la imagen del mapa global de la capa de fibras nerviosas, y nos puede estar indicando un adelgazamiento sectorial que de pronto, si pasamos rápidamente por los valores generales, no lo detectamos. Los informes del anillo y de la capa de fibras nerviosas son importantes. Sabemos que todo este tema de colorcitos es porque nos están comparando con eso que se llama la base normativa, que es importante simplemente para saber cómo estamos dentro de la población general, pero que al final cada paciente realmente se convierte en su propio control. Y se convierte en su propio control porque además tenemos discos que son atípicos, sobre todo en estos que son muchas veces sospechosos de glaucoma, gente a veces joven, con presiones dentro de lo normal, sin ningún antecedente o factor de riesgo importante, y que simplemente lo estamos haciendo seguimiento por ese aspecto un poco raro, llamémoslo así, de las excavaciones, sobre todo porque es como lo que más llama la atención, pero cuando miramos eventualmente ese seguimiento podamos ver que el paciente se mantiene estable y que no cambia. Pero eso lo podemos hacer es con tiempo. Para poder tener un seguimiento en la tomografía, y vuelvo y digo, cada tecnología es distinta. Voy a hablarles del CIRRUS. En el CIRRUS necesitamos tener al menos 3 pruebas para que a partir de esa tercera ya podamos tener un análisis estadístico de seguimiento que se llama el análisis de progresión de glaucoma, por ejemplo. El Spectralis es un poco más intuitivo, entonces nos empieza a mostrar los exámenes anteriores y los nuevos, y nos empieza a mandar la información de cuáles eran los valores anteriores y los valores nuevos para darnos una idea, pero sin ese seguimiento realmente un solo examen no hace absolutamente nada muchas veces para definirnos una conducta específica. Entonces, la potencia de la señal o la calidad de la señal, como les decía, va a depender del aparato. Entonces, apréndanse eso, muy importante, porque hay una mínima tolerable calidad que debemos aceptar. Si no es buena esa calidad, pues realmente el examen casi les diría que hay que repetirlo, o es que hay muchos pacientes que, vuelvo y digo, ojos difíciles, realmente ese no es el examen
que nos vaya a servir para el seguimiento. Recuerden que si operamos un paciente de catarata, si tenga glaucoma o sea sospechoso de glaucoma, el tema de la calidad de la señal va a variar y muchas veces las medidas que teníamos también pueden variar frente a los exámenes nuevos. Este, por ejemplo, es un paciente de 75 años que se nos presenta ya en el seguimiento. Fíjense que era un nervio, incluso por lo que podemos ver en la imagen, probablemente bastante bueno. Difícil que tuviéramos una sospecha de glaucoma en ese momento. Fíjense que tenemos unas fibras bastante intensas en los dos exámenes de base, un resultado bastante bueno. Y a partir del tercer examen, a pesar de que fíjense que no es que cambie mucho ese aspecto, por lo menos de lo que es la zona central de excavación, empezamos a ver que en el sector inferior se presenta esta alerta, esos son alertas donde nos cambia el color, y si miramos aquí la gráfica nos dice, oiga, sí, mire que la medición del cuadrante inferior era más gruesa comparativamente con la que estoy midiendo ahorita, y el tema es que lo repetimos y es reproducible el defecto. Los OCTs en un solo cambio no necesariamente son absolutamente reales. Hay que tener cuidado y hay que mirar de qué magnitud en micras de pérdida es el cambio para darle además la importancia que pueda tener. Pero lo importante también es que sea reproducible. Entonces aquí vemos que en esos 4 últimos exámenes no hay duda que ese sector inferior tiene un adelgazamiento focal. Ya empezamos a ver que la imagen también empieza como a segmentarse un poquito esa capa de fibras en el sector inferior, de manera que no hay duda que ese paciente tiene una progresión y una probable pérdida adicional de fibras nerviosas que necesita. Si ya está en tratamiento, necesita modificar el tratamiento. Y si no estaba en tratamiento y lo que era un sospechoso de glaucoma, pues le cambia su diagnóstico y se convierte en un glaucomatoso que requiere terapia. La tasa, ahora vamos a hablar del campo visual y esos son los otros puntos importantes. El campo visual sigue siendo parte absolutamente importante también del análisis, del diagnóstico y del seguimiento. Sin duda, entendiendo todo lo subjetivo, los errores, las dificultades que nuestros pacientes tienen con este examen, incluso así sean ya personas muy expertas en la realización de la prueba a través de los años. Y lo más importante hoy en día y uno de los estándares de cuidado es la tasa de progresión en el campo visual. Entonces, hay 2 preguntas que nosotros nos podemos hacer y esto también aplica para la tomografía y es, ¿nuestro paciente estará empeorando o progresando? Y la respuesta a esa pregunta será sí o no. Y eso se hace a través de un análisis que se llama el análisis por evento. Y la segunda pregunta es, si nuestro paciente sí está empeorando, ¿qué tan rápido lo está haciendo? Eso es lo que se llama el análisis por tendencia. Y este análisis por tendencia es vital, porque ese análisis es el que nos va a decir a qué velocidad empeoran nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante? Porque si alguien empeora muy lento, pues seguramente es una persona que si además tiene una buena reserva de su nervio óptico, pues probablemente no va a tener una pérdida visual significativa si nos damos cuenta oportunamente y según la edad que tenga. Pero si encontramos un paciente que progresa rápido, tenemos que empezar a actuar rápido. Eso quiere decir hay que bajarle la presión a un rango mucho menor del que tiene en este momento, por lo tanto nuestra conducta cambia, bien sea médicamente o quirúrgicamente. De manera que detectar ese paciente que empeora pronto es absolutamente importante. Pero entonces, ¿qué pasa con el campo visual? Ya veíamos que en el OCT, por lo menos en el CIRRUS, necesitamos 3 para poder identificar eso. Entre más pronto podamos hacer los 2 primeros exámenes, luego de tener un tercero que nos permita eso, mucho mejor. En el campo visual pasa igual, pero con otra diferencia. Si estamos hablando del Humphrey, que también es tal vez el globalmente más utilizado, se necesitan 5 exámenes para poder tener esa tasa de progresión o velocidad de progresión. Entonces, si nosotros en nuestros pacientes hacemos un examen una vez al año, nos vamos a demorar fácilmente 5 años en determinar si realmente nuestro paciente empeoró. Entonces, claramente, entre más pronto podamos hacer una línea de base de los pacientes, va a ser mucho más eficaz nuestro posible encuentro con esos progresores. Identificar esos pacientes de alto riesgo es absolutamente clave. Como decíamos, esos van a necesitar además no solamente nuestro cuidado más pronto, sino probablemente cambiar de conducta. Y esto me parece que es absolutamente real y es que nos permite un uso más adecuado de los recursos. Ejemplo, si tengo un progresor lento o alguien con un glaucoma aparentemente muy estable, pues esa persona podemos hacer exámenes más distanciados en el tiempo.
pero en la medida en que tenemos pacientes que identificamos como progresores rápidos, tenemos que hacer exámenes más frecuentes. Este es el caso clínico de una mujer joven, 45 años, con un diagnóstico de glaucoma pigmentario, tuvo un buen control medicamentoso durante unos buenos años hasta que en un momento dado empeora la presión, no tiene control adecuado a pesar de máxima terapia médica y sin duda se convierte en una paciente quirúrgica que además termina en una trabeculectomía. Eso fue en el año 2012. Lo que les quiero mostrar es el campo visual. Fíjense cómo se ve la tendencia en el tiempo, o sea, el análisis por tendencia. Al principio teníamos exámenes bastante buenos, ella tenía un incipiente escalón nasal superior y aquí es clarísimo cómo el escalón nasal se empezó a volver no solamente algo más extendido, sino más profundo. Este examen no es igual claramente a los exámenes iniciales. Entonces, esa es la motivación de tener que hacer la cirugía. Entonces, aquí vemos cómo se evidencia ese descenso funcional del campo visual, pero fíjense cómo una vez se hace la cirugía, se estabiliza, incluso hay una ligera regresión a la media anterior, pero evidentemente lo más importante es ver la estabilidad de la pérdida funcional. Otra cosa de la que se habla mucho hoy en día en cuanto a diagnóstico y perimetría es el 10-2. El 10-2 siempre ha sido muy importante, especialmente en pacientes con pérdidas visuales glaucomatosas avanzadas, donde tenemos islas de visión centrales o paracentrales, porque realmente ya ponemos al paciente a perder tiempo en buscar periferia, que ya está difícil. Además, se cansa más el paciente, se presta para más errores y sin duda, pues ese es un campo en el que no hay duda, tanto que el examen o con tamaño 5, dependiendo de la magnitud de la pérdida, o el 10-2 son importantes y no los debemos dejar de usar. Pero hoy en día se habla mucho también de la presencia de posibles defectos tempranos maculares centrales visuales antes de tener incluso defectos más periféricos. Entonces el 10-2 está cobrando un poco de más importancia en muchos de nuestros pacientes. Es difícil mandarle 2 campos visuales a un paciente, entendible, pero si tenemos la posibilidad de ver en la tomografía, por ejemplo, ese adelgazamiento sugestivo en la capa ganglionar celular más IPL en nuestros pacientes, a pesar de no tener anillos peripapilares muy adelgazados, es una razón más de hacer un 10-2 simplemente para evaluar ese compromiso central. Entonces, recordemos que un 24-2 normal nos evalúa 54 puntos periféricos con 6 grados más o menos de separación, pero realmente de todos esos puntos solamente 12 están en la zona central. En cambio, cuando hacemos un 10-2, pues tenemos todo el grupo de puntos centrales maculares, lo que hace que obviamente tengamos hasta 68 puntos solo en ese centro, de manera que es sin duda mucho mejor. Entonces nos permite una sensibilidad mejor. Y todo esto pues lo vamos a asociar, como dije, a la estructura para poder darle una estadificación mejor a la enfermedad. Y para terminar, lo más importante también, una vez tenemos toda esta información, tenemos nuestra clínica y tenemos los exámenes estructurales y funcionales que tenemos que hacer, correlacionarlos. Las cosas no me pueden dar una cosa aislada en un lado y otra cosa aislada en otro. Aunque a veces la estructura y la función no son tan congruentes, sí es importante que veamos que donde tenemos esos adelgazamientos de capa de fibra se corresponda al sector donde tenemos, por ejemplo, los problemas funcionales y lo más importante, estas tablas de seguimiento o las curvas de seguimiento en nuestros exámenes. Recordemos que para perder campo visual empezamos a tener pérdidas de capas de fibras nerviosas casi superiores al 25%, de manera que es muy importante poderlo detectar oportuno. Y esto es esa asociación estructura y función. ¿Dónde tengo menos fibras? ¿Dónde estoy focalmente perdiendo? Como en este caso progresivo, especialmente en este sector inferior y temporal, y por tanto un defecto muy significativo en el campo visual nasal inferior porque es estructural y funcionalmente correlacionable. En el CIRRUS, tanto lo que es el campo visual Humphrey como la tecnología CIRRUS, a través del programa Forum, se pueden hacer estos análisis donde podemos ver cómo en este caso de arriba, a pesar de tener unas excavaciones grandes y sospechosas, tenemos un paciente con una funcionalidad perfecta, pero también la estructura del nervio óptico todavía no presenta zonas donde pueda haber deterioro. Contrario, por ejemplo, a este caso, especialmente en este ojo derecho, donde vemos que precisamente en el sector estructural donde hay una pérdida mayor del grosor de las fibras nerviosas se corresponde perfecto al escalón nasal inferior y en este mucho más en un paciente donde tenemos un defecto muy denso del escalón nasal casi afectando todo el cuadrante y realmente también se corresponde con ese sector y lo vemos sin duda en la
en las otras imágenes y mapas. De manera que esa correlación clínico, estructura y función es vital para saber que lo que estamos viendo es real y es la manera que nos guía mucho mejor al buen tratamiento y oportuno tratamiento de nuestros pacientes. De manera que ¿cuál examen? Todos importantes, pero en la enfermedad temprana los pequeños cambios en el campo visual son mucho menos evidentes, mientras que los pequeños cambios en el OCT en la enfermedad temprana son capturables más rápido, no olvidando la zona central, mientras que en la enfermedad avanzada es muy difícil detectar cambios en el OCT, pero en cambio sí podemos detectar cambios principalmente en la parte funcional. De manera que el OCT es más sensible en glaucomas iniciales, tempranos, moderados, mientras que el campo visual es más sensible en los avanzados, obviamente relacionando también esas herramientas del 5 y el 10-2. De manera que hay diferencias fundamentales entre el examen clínico y la imagen, complementarlas es lo mejor. La imagen se debe incorporar a la clínica y no al revés, no la clínica a la imagen. Esto nos permite ser más exactos en el diagnóstico y tener mejor sensibilidad en detectar el daño y pues eso nos va a mejorar, obviamente, vuelvo y digo, el tratamiento de los pacientes. Muchísimas gracias.